Hola, los saludo a todos, compañeros. El día de hoy voy a presentar pues el trabajo colaborativo que estamos realizando con nuestros compañeros. Cada uno va a explicar alguno de los conceptos. El tema es sobre transferencia de masa. También sobre la difusión, cómo se hacen también pues las fases de esta transferencia de masa. Cada uno de nuestros compañeros vamos a explicar algunos conceptos y para que quede esto mucho más claro. Les presento mi diapositiva. Entonces, el día de hoy voy a hablarles sobre el concepto de transferencia de masa. Entonces, en este concepto se pueden mirar cuáles los procesos que se pueden dar en diferentes sustancias como líquidas, sólidas o gaseosas para que tengamos un movimiento de mayor concentración a menor concentración. Esto también depende de características como son la presión y la temperatura, para que se pueda lograr este proceso de la transferencia de masa. También voy a explicarles este sistema de transferencia de masa se puede lograr o se puede alcanzar por diferentes fenómenos, como lo son tres. Entonces está difusión, convección y evaporación. Entonces, en la difusión encontramos un movimiento de las moléculas para lograr una distribución uniforme. En la convección, entonces, es la transferencia de calor que se produce por el movimiento de un fluido. Y la evaporación es convertir un líquido a un estado gaseoso. Cordial saludo, mi nombre es Zuleima Granados Martínez, estoy cursando Ingeniería de Alimentos. A continuación, voy a explicar el significado matemático y físico de la ley de Fish. Significado físico de la ley de Fish. La difusión, movimiento de partículas de alta y baja concentración para lograr la uniformidad. Es un proceso espontáneo impulsado por el movimiento aleatorio de las moléculas. Análogo de transferencia de calor, ley de Fish, y la corriente eléctrica, ley de Hall. Principios claves. Movimiento de gradiente. La difusión solo ocurre si hay una diferencia de concentración. A mayor gradiente, mayor velocidad de difusión. Proporcionalidad. El flujo de masa es directamente proporcional al gradiente de concentración. Equilibrio. El proceso se detiene cuando las concentraciones son iguales o se igualan. Significado matemático de la ley de Fish. Primera ley de Fish describe el flujo de masa en un estado estacionario sin cambios en el tiempo. Y la segunda ley de Fish describe cómo la concentración cambia con el tiempo en un estado no estacionario. Cordial saludo, mi nombre es Laura Romo y voy a hablar sobre los 3 ejemplos de aplicación de la ley de Fish en la industria de alimentos. Entonces, un ejemplo es el salado de carnes o lo que llamamos el curado. Entonces, cuando se quiere conservar o dar sabor a la carne, se le agrega sal. Esta sal viaja desde la superficie, que sería la alta concentración, hacia el interior de la carne, que sería la de baja concentración. Y la ley de Fish lo que nos explicaría es cómo la sal va penetrando en la carne con el tiempo. Otro ejemplo es la deshidratación de las frutas, ¿sí? Entonces lo que hacemos es extraer el agua que hay en la fruta. Entonces esa agua que está dentro de la fruta está en alta concentración y esta se mueve hacia afuera, que sería la zona de menor concentración, o sea, el aire caliente. Entonces aquí la ley de Fish lo que nos explica o nos describe es ese movimiento del agua por difusión.
El otro ejemplo es el marinado de alimentos. Entonces, cuando cogemos una mezcla de productos como limón, vinagre, vino, y para marinar pues ese alimento, en este ejemplo el pollo, entonces lo que hacemos es cómo estos compuestos se difunden en el pollo o en el interior del pollo, ¿cierto? Entonces ese marinado que preparamos está en una mayor concentración, que está afuera, sería la mayor concentración, y este penetra en el alimento que está en menor concentración. Entonces la ley de Finn lo que hace es describirnos cómo estos compuestos penetran en la carne con el tiempo. ¿Por qué es importante la ley de Finn? Pues porque esta nos ayuda a optimizar tiempos de producción. A través de la ley de Finn nos podemos determinar cuánto tiempo se debe dejar marinando el alimento, cuánto tiempo cuánto tiempo se debe llevar la deshidratación del producto de las frutas, o cuánto tiempo debo dejarlo pues con la sal, ¿cierto? Entonces esto lo que hace es mejorar la calidad del producto. Vamos a tener productos o sabores uniformes, con buena textura o de conservación, buen tipo de conservación. Muchísimas gracias. Explicación de la relación de los números de Bits, Short y Lewis en la transferencia de masa. Estos números dimensionales son esenciales para comprender y modelar la transferencia de masa al comprar la fuerza de transporte relativos. Número de bits en la masa. Significado. Compara la resistencia interna y transferencia de masa con la resistencia externa. La utilidad. Si bits es muy pequeño, el proceso es controlado por la superficie. Si es grande, el proceso es controlado por la diferencia interna. Número de Trish. Ahí tenemos la fórmula. Significado. Relación entre difusividad del movimiento y la difusividad de la masa. La utilidad relaciona el espesor de la capa límite de velocidad con el de la capa límite de concentración. Número de Scherr. Ahí tenemos la fórmula. El significado relaciona entre la transferencia de masa por conversión y por difusión. Es el análogo al número de Nernst y la transferencia de calor. La utilidad mide la efectividad y el proceso de transferencia de masa convertida. Número de Lewis. Muestra la fórmula. Significado relaciona entre la difusibilidad térmica y la difusibilidad de masa en la analogía que une la transferencia de calor y de masa. Y la utilidad, los perfiles de temperatura y concentración son idénticos. Gracias. Hola, mi nombre es Carolina Rodríguez y en esta ocasión vengo a hablar de los números adimensionales con ejemplos pues en aplicación en procesos industriales. En este caso pues el número de Smith, que es la relación pues que da entre la difusión pues de la cantidad de movimiento y pues la difusión de masa. Una aplicación en la industria sería pues en fermentadores y secadores. Pues esto indica pues si domina o no domina pues la viscosidad o la difusión. El número de Sherwood, que es la relación pues, entre la transferencia convectiva y la difusividad de masa. La aplicación en los procesos industriales podría ser pues, en el que se calcula el coeficiente pues, de la transferencia de masa en absorción, cristalización y secado. El número de Lewis es la relación pues, entre la difusión de calor con la de la masa. La aplicación sería pues, en procesos de secado, compara la velocidad de transferencia de calor y de masa. Y el número de Biot, que es la relación entre la resistencia interna y externa de transporte de masa. Indica pues, si el control está dentro del material o en la superficie. Muchas gracias por su atención. Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es María Fernanda Velázquez y a continuación voy a exponer sobre el coeficiente de transferencia de masa.
El coeficiente de masa es un parámetro que relaciona el flujo de masa con el gradiente de concentración que lo impulsa de forma análoga al coeficiente de convección en transferencia de calor. Nos permite cuantificar el transporte de masa en sistemas industriales. Es fundamental para el diseño de equipos como secadores, extractores, fermentadores, torres de absorción, entre otros. Ayuda optimizando tiempos de procesos, consumos energéticos y calidad de producto. Es indispensable para modelar procesos de equilibrio como absorción, disolución, absorción de gases, etc. Bueno, les voy a contar algunos ejemplos que se pueden dar en la industria alimentaria. Entonces podemos encontrar 5. El primero puede ser el secado de las frutas, en donde el agua que está dentro sale hacia el aire caliente. Entonces así se secan las frutas. La segunda es el proceso de fermentación, que es en la cerveza, en los vinos. Esto lo que hace es que el oxígeno o el CO2, dióxido de carbono, se transfiere entre el líquido y el gas. Este es el proceso que se hace en las cervezas y en los vinos. El tercero es la congelación y descongelación, que es el movimiento de agua dentro de los tejidos del alimento. Entonces se hacen los tejidos. El cuarto es la extracción de cafeína. Entonces lo que se hace es que se pasa por medio de un solvente para que se pueda separar de la planta esta cafeína. Se puede utilizar agua o CO2 como solvente. El quinto es la ósmosis. Cuando se pasa, un ejemplo de esto es, por ejemplo, los jamones o el queso también. Entonces lo que se hace es que se hace un proceso en donde se coloca en salmuera y esto pues pasa de la solución